Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Esta es la primera clase de complemento para realizar nuestro proyecto final. Como les había comentado, la primera clase va a tratar sobre lo que es el análisis de fuerza sísmica o análisis de fuerza por fuerza horizontal equivalente que vamos a realizar para el proyecto de aula. En primer lugar, esta guía les va a tener un resumen de toda la metodología que incluye realizar el análisis de fuerza horizontal equivalente, ¿vale? Entonces, primero que todo, en la NSR10, únicamente en el título A, vamos a encontrar todos los requisitos y todas las ecuaciones que vamos a necesitar para aplicar esta metodología. Recordemos que el título A es el primer título de la norma y es el de requisitos generales de diseño y de construcción sismo resistente. Entonces, aquí a la izquierda ustedes van a ver, les presento un espectro que es muy parecido al espectro de diseño que nosotros vamos a hacer, y con ese espectro de respuesta sísmica es que nosotros vamos a construir por nuestra respuesta final. Entonces, ¿cómo se hace? El análisis por fuerza horizontal equivalente de hecho es bastante sencillo. El concepto es que toda esa carga dinámica que recibe la estructura debido al sismo lo vamos a entender ahora como un cortante en la base. Ustedes están viendo acá en verde una fuerza en toda la base de la estructura. Eso hace referencia al cortante basal, que básicamente la reacción que tiene la estructura debido al efecto del sismo. Ese cortante basal vamos luego a distribuirlo, por así decirlo, vamos a distribuirlo en cada uno de los pisos de la estructura. Si todos los pisos de la estructura son iguales, lo que vemos es que la distribución de la fuerza sísmica va a ir siendo ascendente. Eso quiere decir que el último piso, que es el piso que realmente siente más el sismo, pues es el que va a tener mayor cortante normalmente. ¿Cómo puede ocurrir caso contrario, digamos que los pisos de abajo tengan más cortante? Pues depende del peso que tenga cada uno de estos pisos, ¿vale? Entonces dijimos que necesitamos para realizar esta metodología necesitamos tener un cortante en la base, calcularlo, y necesitamos luego repartirlo por cada uno de los pisos. Entonces, al final lo que vamos a tener que hacer es colocar estas fuerzas, que son únicamente unas fuerzas estáticas, en los nodos de la estructura, y así lo vamos a analizar. Entonces, por eso es una metodología que realmente abarca un concepto un poco más complejo, que son las cargas dinámicas generadas por un sismo a uno que ya conocemos, que son cargas puntuales estáticas aplicadas en una estructura. Entonces, ¿cómo vamos a realizarlo? Pues utilizando un espectro de diseño. La fuerza en la base o el cortante basal que está dibujado acá lo vamos a conocer ahora mismo como BS. Ahora mismo no lo sabemos calcular, o sea, no lo tenemos, pero la norma me dice en el A.431 que ese cortante en la base, o sea, la magnitud va a ser igual a un S sub A, que ahorita vamos a ver qué es, por la masa de la estructura por la gravedad. Bueno, aquí abajo les despliego pues qué es cada una de estas cosas, cada una de estas incógnitas, o bueno, más que todo variables. B sub S es el cortante, como ya les había dicho, el cortante basal o el cortante en la base. S sub A es una máxima aceleración de diseño que lo obtenemos a partir del espectro de aceleraciones de diseño. ¿Cuál es la unidad de S sub A? Básicamente es adimensional. Es una fracción de la gravedad. Es lo que nos dice qué tan fuerte es el sismo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si S sub A fuera 1, o sea, el valor es igual a 1, quiere decir que las aceleraciones que siente la estructura horizontalmente es igual al efecto de la aceleración por gravedad. Eso quiere decir que un efecto de 1 es un efecto muy fuerte en la estructura. Básicamente tener como toda la estructura en voladizo en un evento sísmico. Entonces, S sub A normalmente son valores menores a 1 porque es un porcentaje de la gravedad. Hay sismos que son tan fuertes que S sub A es mayor a 1. Por ejemplo, tenemos el sismo de Haití, que si ustedes, pues vamos a investigarlo, o sea, si lo llegáramos a investigar, nos daríamos cuenta que en muchas zonas de Haití el S sub A dio mayor a 1. S sub A es muy importante porque es lo que nos dice qué tan fuerte es el sismo. Bueno, entonces ya tenemos claro
que hay un S sub A, pero aún no sabemos cómo calcularlo. Tenemos una masa de la estructura y pues el valor de la gravedad. Una vez tengamos estas tres cosas, bueno, la gravedad siempre la tenemos. Una vez tengamos estas dos cosas, podemos pues calcular el cortante en la base. Entonces, la primera de ellas es el cálculo de las masas, que es el punto pues que ya deberían haber adelantado. Donde el primer punto, donde la masa, ¿cómo se la van a calcular? La van a calcular sumando todas las cargas muertas de la edificación. Yo se los pedí por piso porque es mucho más útil tenerlo por piso. Ahora más adelante les voy a mostrar por qué. Pero ustedes para calcular la masa, pues suman la masa muerta de los 3 pisos. Ya saben que la carga muerta, por si acaso, son la suma de los elementos estructurales más los elementos no estructurales. Ahora, el segundo punto. El segundo punto de esta diapositiva es que para las personas que tienen depósitos o bodegas, nosotros sabemos que la carga viva hace referencia a todo lo que a veces está en la estructura, a veces no está, como somos nosotros o como son, pues por ejemplo, los pupitres en nuestras salones de clase. Pero las bodegas, ellas normalmente están guardando siempre algo de carga viva. O sea, en una bodega la carga viva normalmente es, además de los equipos, pues la mercancía que están almacenando. Entonces, como normalmente va a haber un porcentaje almacenado, vamos a incluir en el peso de la estructura el 25% de la carga viva. El resto de estructuras no está obligado a tomar este valor. Algunas personas pues lo harán, pero es completamente opcional. Realmente el código no nos pide que hagamos ese sobrediseño. Entonces ya saben que únicamente esta obligación que les dije, el 25%, es para las bodegas. Bueno, entonces ¿cómo calculamos el S sub A? Aquí les voy a mostrar pues qué es el espectro de diseño y cuáles son sus partes. El valor de S sub A hace referencia a una fracción de la gravedad, como ya les había dicho. Es decir, nos va a decir cuánto es la aceleración que va a tener la estructura de forma horizontal con respecto a la fuerza de la gravedad. Se ubica el S sub A, lo vamos a ubicar en el espectro de diseño, donde previamente debimos haber calculado lo que es el periodo natural de la estructura. Ya ustedes pues de pronto en dinámica habrán visto qué es lo que significa el periodo natural, que es cuánto demora el cuerpo en hacer un ciclo o una vibración, pero más adelante yo les voy a mostrar cómo lo calculamos. Pero aquí vamos a mostrar qué es el espectro de diseño y cómo vamos a sacar S sub A una vez teniendo ese periodo. Entonces, primero que todo, aquí les muestro el espectro, que se compone de dos ejes. El primer eje es el eje en X, que es el periodo natural de la estructura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es una función que está en la función del periodo natural. Es decir, para las estructuras que tengan un periodo natural mayor a tanto, el S sub A lo voy a calcular con esta fórmula. Para las estructuras que el periodo natural se encuentre entre estos dos rangos de T sub C y T sub L, pues voy a calcular S sub A con esta fórmula. Y para los que se encuentren entre 0 y T sub C, lo voy a calcular para esta fórmula. Ya voy a indicar qué es cada una de estas cosas prontamente. Bueno, entonces primero tenemos el eje X, que es el periodo de vibración o el periodo natural de la estructura. Segundo, tenemos lo que son los límites. Ya les había dicho o les estaba comentando anteriormente pues que hay unos límites. Esos límites los conocemos como T sub 0, T sub C y T sub L. Aquí les coloco punteado T sub 0 porque no lo vamos a tener en cuenta, es decir, podemos ni siquiera calcularlo, porque T sub 0 se tiene en cuenta para realizar un análisis dinámico de la estructura. Este análisis dinámico pues se sale del alcance de nuestro curso de estructuras 1, pero sabemos que existe y bueno, más adelante cuando estamos dando de pronto un curso de dinámica estructural para las personas que tomen esta lectiva, pues vamos a ver más adelante cómo realizar estos análisis dinámicos. Bueno, entonces tenemos T sub C y T sub L, que son los dos límites que me van a definir cuál función de S sub A voy a utilizar. ¿Listo? Entonces ya tenemos qué significa el eje X y cuáles son los límites de la estructura y cuáles vamos a utilizar. Los límites de los periodos de vibración, perdón. Bueno, en tercer lugar tenemos el eje Y, que es S sub A, o sea, el valor que necesitamos, que es el valor máximo de aceleración de diseño. Y finalmente tenemos las diferentes ecuaciones para calcular S sub A. Ya sabemos que vamos a depender pues,
de cada una de las delimitaciones de T sub C y T sub L que aparecen acá. Es decir, primero se calcula T sub C y T sub L, y en estos rangos se va a aplicar pues esta fórmula, S sub A, S sub A, S sub A. Entonces, si se dan cuenta, siempre va a depender de en dónde vamos a ubicar el periodo natural de la estructura. Es decir, se calcula el periodo natural de la estructura y digamos que nos da en esta zona. Entonces, como el periodo natural de la estructura nos da en esta zona, vamos a calcular el S sub A a partir de esta función constante, que es 2.5 A sub A, F sub A por I. Igualmente para cualquier otra de las zonas. Entonces les adelanto, las zonas que están a la izquierda de T sub C, estas que están acá, normalmente son estructuras rígidas o estructuras de baja altura. Y las edificaciones que están después de T sub L son normalmente edificaciones muy altas. Estamos hablando de edificaciones de más de 10 pisos, o un poco más de hecho, de más de, no sé, 20 pisos. O sea, es decir, que son estructuras flexibles, que su periodo de vibración es mucho más alto que las estructuras rígidas. Bueno, entonces démonos cuenta cuáles son todas estas variables que aparecen acá en el espectro. Por ejemplo, en los límites nos aparece A sub B, F sub B, A sub A, F sub A. Ya les voy a decir que es cada una de ellas. Aparece una variable I y aparece la variable T, pues que es el eje X de la ecuación, y pues S sub A, que es lo que queremos hallar. Entonces tenemos todas estas variables. Bueno, cada una de estas variables las voy a explicar una por una. Se las divido en colores porque cada una depende de diferentes cosas. Por ejemplo, las que están en azul, que son A sub A y A sub B, son coeficientes de aceleración y de velocidad de horizontal pico efectiva. Esto hace referencia a la zona de amenaza sísmica, es decir, las zonas que tienen mayor sismicidad, pues nosotros calculamos un coeficiente mucho mayor de aceleración horizontal. Igualmente para las zonas que tienen mucha sismicidad, pues tenemos diferentes coeficientes de la velocidad. De cómo se crean estos coeficientes, pues es un estudio que se ha hecho por varios años a partir de la historia, pues de la sismicidad histórica de las zonas. Barranquilla, por ejemplo, es una zona de sismicidad baja porque normalmente no ha temblado o no conocemos registros escritos de temblores fuertes en Barranquilla. Debido a este factor histórico, nosotros tenemos un sismo de diseño muy bajo porque estamos en una amenaza sísmica baja realmente. Eso es lo que creemos actualmente. Ahora, que en el futuro vaya a temblar en Barranquilla o vaya a superar esos sismos de diseño, eso es otra discusión aparte. Pero nuestro diseño nos dice que nosotros somos amenaza sísmica baja. Entonces ya ahora les voy a mostrar el mapa de esta amenaza sísmica y cómo funciona. Bueno, entonces lo que está en azul funciona según la amenaza sísmica. F sub A y F sub B son coeficientes de amplificación del sismo. Depende a partir de dónde se encuentre construida la estructura, si el suelo es fuerte o si el suelo es duro o es blando, entonces va a haber una amplificación del sismo. Es decir, suelos malos o suelos blandos van a hacer que el sismo se amplifique y por tanto el efecto de él en la estructura va a ser más grave. Entonces, en una misma ciudad podemos tener el mismo sismo, obviamente, ocurriendo, pero si una estructura se encuentra en un suelo que es muy duro y uno se encuentra en un suelo que es muy blando, pues el que se encuentra en el suelo blando va a sentir una amplificación del efecto del sismo mucho mayor. Entonces por eso F sub A y F sub B depende tanto de la amenaza sísmica, también depende del tipo de suelo que se encuentra la estructura construida. Ahora, en verde les dejo el coeficiente de importancia. El coeficiente de importancia son realmente razones políticas, donde queremos proteger las estructuras que son esenciales versus las que no son esenciales. Es decir, que cuando la estructura es... Bueno, no es que no haya estructura esencial, sino que hay estructuras que realmente nunca les puede ocurrir nada, entonces les agregamos un sobrediseño. Por ejemplo, un estadio, ahorita les voy a mostrar todo eso, un estadio donde se reúnen 50.000, 40.000, 30.000 personas, además de que es una estructura que podemos utilizar en caso de emergencia como un albergue. Son estructuras que son completamente necesarias y nunca pueden fallar. Entonces, realmente son factores políticos, pero que tienen su razón de ser. Y el T es el periodo de vibración de la estructura, que ya les dije que ya lo vamos a calcular más adelante.
Bueno, entonces vamos a definir una por una estas variables. Primero vamos a empezar con las azules, luego con las rojas y al final con el coeficiente de importancia. Entonces, primero, la amenaza sísmica. El Código colombiano define 3 amenazas sísmicas, alta, media y baja. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de estos coeficientes A sub A y A sub B que les estaba mencionando. Miremos el mapa de Colombia. Démonos cuenta que en amenaza sísmica baja únicamente encontramos a Barranquilla, Cartagena, la zona del Amazonas, la ciudad, o sea, hablando de las ciudades importantes. Obviamente aquí hay una cantidad de municipios que no van a salir en el mapa, pero que los detalla la norma cada uno de estos que valores vamos a escoger. La zona intermedia entre las ciudades importantes tenemos a Medellín, Ibagué, Bogotá. Bogotá obviamente muy importante, Tunja y Sincelejo. Y para la zona amenaza sísmica alta tenemos todo lo que es el Pacífico colombiano, parte de la región andina como Neiva, Villavicencio y lo que es Bucaramanga y Cúcuta, que ellos tienen mucha sismicidad debido pues a una falla que tiene en la Mesa de los Santos. Entonces, ¿qué define esto? Como les había dicho, los valores de A sub A y A sub B. Entonces, vamos a calcular los valores de A sub A y A sub B. Pues bueno, no, realmente vamos a tomarlos de una tabla que nos entrega la norma. Por ejemplo, para Barranquilla, dice que estamos en la región 2. Entonces vamos aquí a región 2 y la sub A es de 0.1. Para Barranquilla de nuevo, en la sub B, estamos en la región 2 de nuevo y va a ser 0.1. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, y si no estoy construyendo, diseñando en una ciudad importante, sino en un municipio, entonces, ¿qué hago? Pues la norma también tiene una tabla, como les había mencionado, para cada municipio. Por ejemplo, aquí en el apéndice A-4, aquí tomo el municipio de Cesar. Tomo el municipio de Cesar porque es un municipio bastante grande y tiene lo que son zonas de amenaza sísmica baja y de repente tiene zonas de amenaza sísmica intermedia y se me escapó, pero yo sé que hay un municipio que tiene amenaza sísmica alta, pero creo que no lo tomé acá. O bueno, no sé si este municipio lo tiene, este departamento lo tendrá así. Pero bueno, démonos cuenta que los departamentos que son grandes normalmente tienen amenaza sísmica diferente para cada municipio. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar para Agustín Codazzi, que tiene amenaza sísmica baja, que para Curumaní, que tiene amenaza sísmica intermedia. Son diferentes disposiciones que da el código para esas dos amenazas. Bueno, tipos de suelos. Bueno, le estaba diciendo que ya hablamos de estas dos primeras, recordemos, A sub A y A sub B, ya sabemos cómo vamos a buscarla. Si es una ciudad importante, con el mapa amenaza sísmica me basta. Si es un municipio, pues me voy al apéndice A4 y busco el municipio y ahí me van a aparecer tanto A sub A como A sub B. Entonces ya sé dónde sacarlos. Una vez yo identifico A sub A y A sub B, vamos a identificar lo que son F sub A y F sub B. Entonces F sub A y F sub B aparecen en estas dos tablas, la A243 y la A24-4. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende del perfil de suelo y depende de, pues F sub A depende de A sub A y F sub B depende de F sub B. Entonces, ¿cuáles son estos perfiles de suelo A, B, C, D, E, F? Aquí en la diapositiva anterior está en la tabla A24-1 de la norma, donde nos aparece la clasificación de los perfiles de suelos. ¿De qué depende la clasificación del perfil de suelo? Ya dijimos de la dureza del material. Por ejemplo, los suelos tipo A son de perfil de roca competente, donde la velocidad de onda es mayor a 1500 metros por segundo. Esto es qué tan rápido transmiten la onda del sismo. Mientras más duro sea el sólido, más rápido va a transmitir la onda. Porque nosotros sabemos ya de antemano que los sólidos son mejores transmisores de onda que los líquidos y que el aire. De hecho, el sonido viaja mucho más veloz en la tierra que en el aire. Para ejemplificar esto, pues normalmente hay escenas muy... siempre que hay no sé si lo han visto en la cultura popular, que en las películas, normalmente cuando hay una guerra o algo, o una película de estas de época, pues normalmente alguien del bando contrario toca el suelo tratando de escuchar o pega su oído tratando de escuchar cómo se acerca un ejército enemigo o el enemigo que viene en grandes cantidades. Esto lo hacen porque el suelo transmite
mucho más rápido lo que es la onda sonora que lo transmite el aire. Entonces, mientras más duro sea este suelo, va a ser más rápido la transmisión de esta onda sísmica y va a ser mejor para la estructura. Mientras menor sea esta transmisión, pues peor va a ser el suelo y por ende se va a amplificar el efecto del sismo, ¿vale? Entonces los mejores suelos serían los tipo A, muy raro encontrar porque esta es una roca muy dura y competente que hace referencia pues al lecho rocoso que puede haber en una montaña o que puede haber en la zona más profunda de las ciudades, pero nosotros sabemos que las ciudades normalmente son suelos sedimentarios, suelos que no cumplen con estas características. Entonces normalmente ¿qué vamos a tener? Tenemos o un suelo tipo D, un suelo tipo C, un suelo tipo E, cuando es bastante malito. Y bueno, ¿y qué pasa con los suelos tipo F? Nosotros no podemos construir ahí a menos de que un ingeniero geotecnista haya hecho un estudio donde nos diga lo contrario y nos explique cuáles son las especificaciones que debemos hacer en nuestra estructura. Si usted no tiene la aprobación de un geotecnista en un suelo tipo F, pues no puede realmente por código, por ley y por ética realizar ninguna construcción ahí porque nos puede fallar por diferentes razones ajenas al diseño estructural. Entonces estos suelos no son recomendables para construir y únicamente si un ingeniero geotecnista se los permite pueden realizarlo. Bueno, entonces bueno, y como les dije, F sub A y F sub B sencillamente es un valor que vamos a tomar también de las tablas que dependen del perfil del suelo y depende de A sub A y A sub B. Entonces, una vez yo defina la sub A y A sub B de mi ciudad, yo defino F sub A y F sub B con mi tipo de suelo. Entonces ya nos falta la última parte, que es el coeficiente de importancia. El coeficiente de importancia depende, como ya les había dicho, si la edificación es indispensable o bueno, no que no sea indispensable, sino que qué tan importante es para la nación mantener estas estructuras una vez acabe el evento sísmico. Entonces, ¿cómo lo van a buscar? Ustedes lo van a buscar de arriba hacia abajo. Primero vamos a buscar el grupo 4 si nuestra estructura se encuentra en estas características. Si la estructura no se encuentra en estas características, por ejemplo, todas las edificaciones que componen hospitales, clínicas, centros de salud, si su estructura no es un hospital, o bueno, revise todos los 6 indicadores. Y si no cumple con ninguno de los 6, va hacia el grupo 3. Luego, si no cumple con ninguno de los 3, va hacia el grupo 2. Y si no es del grupo 2, su estructura hace parte del grupo 1, que la mayoría de estructuras construidas en el país son del grupo 1. Bueno, y a partir del grupo, ustedes van a darle un valor a ese coeficiente I, como lo dice la tablita A2.5-1. Entonces sería, si somos del grupo 1, el coeficiente es 1. Si somos del grupo 4, el coeficiente es 1.5. Lo que quiere decir que esto es un aumento del 50% del efecto sísmico. Por eso es tan... de esta forma, el código trata de proteger las edificaciones indispensables. Bueno, pero ese sobrediseño no es necesario para realizar en nuestras estructuras convencionales. No es necesario, además de que encarece la construcción, pero eso ya queda a libertad de una persona tener una estructura que es de grupo 1 y utilizar el coeficiente del grupo 2 o el grupo 3. Eso es si quiere agregarle una protección extra. Entonces ya eso dependerá del riesgo o del costo o sea, de cuánto considere que vale esa seguridad extra. Pero bueno, entonces finalmente el periodo natural de la estructura, ¿cómo lo vamos a calcular? Hay 3 formas, nos dice la norma: una aproximada, otra con los cortantes sísmicos y otra que es la que vamos a utilizar porque es la más conveniente para nosotros, que es con esta expresión: C sub T por H a la alfa. Bueno, H es la altura de la edificación completa, la altura efectiva de la edificación. C sub T y alfa van a estar en esta tablita. ¿Cómo lo van a tomar? Pues bueno, les voy a adelantar ese trabajo. Es porque todos tienen un pórtico resistente a momentos. Perdón, el primero. Todos tienen un pórtico resistente a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de la fuerza sísmica. Entonces todos van a tomar el primer valor. O sea, se subte igual a 0.047 y alfa a 0.9. ¿Listo? Entonces el periodo
va a ser igual a este T sub A y va a ser igual a C sub T, o sea 0.047 por la altura del edificio a la alfa, que es 0.9. Para nuestro caso, ¿no? Que es concreto reforzado. Bueno, entonces luego que tengamos el cortante basal, porque recordemos la primera ecuación que está por acá al principio, que nuestro cortante basal es igual a S sub A por M por G. Lo que nosotros hicimos explicando fue cada uno de estos coeficientes, A sub A, F sub A, ya sé de dónde sacarlos. Entonces yo ubico mi periodo de la estructura, les voy a avisar de que a todos les va a dar en esta zona plana, pero igual todos van a tener que construir el espectro de diseño de su ciudad, pero todo les va a quedar en esta zona plana. Entonces, una vez ubiquen ustedes su periodo natural con la expresión que les acabo de decir, ubican cuánto tiene que ser S sub A, que va a ser igual a 2.5 por A sub A, por F sub A, por I. Entonces, vamos a hacer un ejemplito ahorita, no se preocupen. Pero entonces, ¿qué acabamos de decir? Que ya sabemos cuánto es B sub S. B sub S ya lo podemos calcular, que es el cortante en la base. Pero ya dijimos que ese cortante lo vamos a tener que distribuir en los pisos. ¿Y cómo lo vamos a distribuir en los pisos? Con esta expresión que está acá, ¿vale? CBX no es más que un coeficiente. Un coeficiente que me va a decir cuánto porcentaje de la carga sísmica le corresponde a ese piso. Entonces va a haber un CB para el piso 1, un CB para el piso 2, un CB para el piso 3, en nuestro caso de edificación de 3 pisos. Y K es un coeficiente que depende del periodo. Entonces a partir de lo que nos dio el periodo, ustedes definen K. Entonces como el periodo a la mayoría le va a dar menor a 0.5, la mayoría va a tener que K va a ser igual a 1. Pero a la persona que le dé que el periodo es 0.5 entre 2.5, pues K va a ser igual a 0.75 más 0.75T, como dice esta expresión de la norma. Entonces todo pues depende de lo que nos esté diciendo la norma, nos regimos completamente de ella. Y bueno, y finalmente, ya para terminar, hay un espectro reducido. Este espectro reducido nos dice la norma que es el que nosotros utilizamos para hacer nuestros diseños. O sea, es decir, que el espectro que les estaba mostrando ahorita hay que dividirlo entre un coeficiente que se llama R. Y este coeficiente R depende de estos 4 valores que están acá. Bueno, ¿qué son estos 4 valores que están acá? Phi, esta letra griega se llama Phi, por cierto. Phi sub A, Phi sub P, Phi sub R. Todos son coeficientes de reducción. Entonces, los coeficientes de reducción son por irregularidades. El A es por irregularidad en altura, el P es por irregularidad en planta y el R es por falta de redundancia. R sub 0 pues es el coeficiente de capacidad de disipación de energía básico que me da la norma. R sub 0 lo voy a sacar de esta tablita, la tablita A.3-3. Voy a dirigirme al sistema estructural de pórtico resistente a momento, porque es el de nosotros, y voy a ir a donde sea un pórtico de concreto. Entonces, para los que son amenaza sísmica alta, van a buscar de concreto DES, que es el disipación de energía especial. Para los que son amenaza sísmica intermedia, van a ir al DMO. Y para los que son amenaza sísmica baja, van a ir al DMI. Cada uno tiene un valor de R sub 0 diferente. Entonces ojo con esa parte. Por ejemplo, si ustedes son DES, el R sub 0 va a ser D igual a 7. Y para DMO, R sub 0 va a ser igual a 5. Y para DMI va a ser igual a 2.5. Entonces ya tengo R sub 0 a partir de mi amenaza sísmica y de mi sistema estructural. Entonces estas irregularidades les voy a adelantar. Aquí les muestro dónde los tienen que buscar, porque aquí me dice configuración en planta. La edificación se considera irregular cuando ocurra. Tienen que ver la figura A31 y tienen que ver la tabla A36 y revisar de que no ocurra ninguna de esas configuraciones de planta irregulares. Y también en altura también nos dice qué tabla revisar y qué figura revisar. Les adelanto que para nuestra estructura es completamente regular en ese aspecto y por ende no es necesario, o sea, sí es necesario que lo muestren en sus trabajos, que no son, o sea, que no son irregulares según lo que dice la tabla, pero les adelanto de que no va a haber ningún tipo de irregularidad. Si ustedes sienten que la hay, pues avísenme cuál sienten que sí la tienen y lo discutimos. Y con respecto a esta, como únicamente tenemos 3, ¿qué es la redundancia? Si a mí me falla una columna y por ejemplo tengo
20 ejes de columna, pues es posible que mi estructura no se caiga, es posible que mi estructura soporte esa columna colapsada. Pero si tengo 3 ejes de columna y se cae la columna de la mitad, pues mi estructura va a colapsar completamente. Entonces, la redundancia hace referencia a eso, a cuántas columnas o cuántos ejes de columnas o muros tengo en mi estructura, con tal de que si falla uno, pues que las otras columnas puedan resistir lo suficiente para que las personas tengan el tiempo de evacuar la estructura y no falle de forma repentina. Entonces, nuestra estructura sí le falta redundancia, una estructura de solo 3 ejes. Entonces no cumplimos con varias de las indicaciones que nos dice acá. Entonces, por ende, el factor de redundancia para todos nosotros va a ser igual a 0.75. Igualmente pueden leerse todo esto para confirmar lo que estoy diciendo. Entonces vamos a resumir. ¿Qué hemos dicho? Dijimos que sabemos construir un espectro, que ahora vamos a hacer un ejemplito, que hay un espectro reducido que depende de R, y bueno, eso básicamente fue todo lo que hemos visto. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo.